A continuación, les invitamos a disfrutar de una mesa redonda en torno a la excelencia empresarial. Le pedimos a Marta García ayer que se quede e invito a subir a este escenario a Dominique Wiederhold, director general de Ronald Iberia, también a Javier Catalina, director general de Schindler Iberia, Javier Pardiño, director de planta de Becton Dickinson, Miguel Udaondo, presidente de la Asociación Española para la Calidad, Ignacio Babé, secretario general del Club Excelencia en Gestión, y modera esta mesa redonda Ramón Tejedor, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta 22ª edición del Foro de la Excelencia, en la que, como brillantemente nos acaba de plantear la conferenciante que ha inaugurado el foro, Marta García, se abren una serie de incógnitas sobre no solo el futuro inmediato, sino sobre el presente. De manera que procede que reflexionemos, a mi juicio, sobre las claves del concepto de excelencia empresarial cuando estamos ya en el último tramo de esta segunda década del siglo XXI. Y nos acompañan para ello una serie de personas me atrevo a calificar, magníficos profesionales que tienen un indudable mérito por la manera en la que gestionan sus respectivas empresas y organizaciones. Empezando por mi derecha, que es la izquierda desde su punto de vista, me acompaña Dominique Wiederhold, que es el director general de Ronald Ibérica, Javier Catalina, director general de Schindler, como se acaba de recordar por parte de la presentadora, Javier Pardiño, director de planta de Becton Dickinson, Miguel Udaondo, que es el presidente de la Asociación Española para la Calidad, el secretario general del Club de Excelencia en Gestión, Ignacio Babé, y la ya conocida por todos ustedes, Marta García. En las tres empresas que me acompañan, una de ellas tiene su sede precisamente en Zaragoza, otra en Teruel y otra en la provincia de Huesca, casualmente. En el acto central de este Foro de la Excelencia van a recibir el más alto reconocimiento en el modelo FQM, que es el sello de excelencia oro, porque han superado los 500 puntos en la aplicación de este modelo reconocido. Y la Asociación Española de la Calidad fue fundada en 1961, tiene una larga trayectoria impulsando en torno al concepto de calidad lo que es la innovación. Y lo mismo puedo decir, aunque su trayectoria sea más reciente, desde 1991 el Club de Excelencia en Gestión. Por lo tanto, vamos a empezar con Ronald Ibérica, que es una empresa que fabrica llantas de neumático para automóviles y vehículos pesados. Estáis en torno a los 600, 650 empleados en vuestra planta allí en Teruel. Hay algo fundamental cuando hablamos de excelencia, que es la estrategia para plasmar la misión que la organización tiene definido en el interior de su ADN y que se plantea conseguir unos objetivos concretos a lo largo de su evolución. ¿Cómo hacéis en Ronald Ibérica, cómo os planteáis la estrategia y cómo encaja eso en una planta como la vuestra, que forma parte de una multinacional con sedes en otros países? Dominique, adelante. En primer lugar, muchas gracias, Ramón. Si me permites, quería decir un par de palabras de agradecimiento, sé que luego no habrá tiempo. En primer lugar, quería agradecer a la presentadora por pronunciar mi apellido tan perfectamente, que raras veces lo he oído tan bien. En segundo lugar, agradeciendo al IAF por habernos concedido ese premio. Creo que es el reconocimiento del buen trabajo del día a día. En tercer lugar, pues agradecer y felicitar a todo el equipo de Ronald Ibérica por haber conseguido este premio. Varios directivos están aquí en la sala. Es vuestro premio. Respecto a la pregunta, lo que se refiere a la estrategia del Grupo Ronald se centra sobre todo en las necesidades del cliente, ¿no? Eso está claro, pues esa es la principal estrategia.
En este caso, como estamos en el sector automóvil, lo que queremos ser para el fabricante de automóviles sea un partner fiable, ¿vale? Un partner fuerte. Es muy complicado en este sector, es un sector que exige mucho, tiene los estándares muy altos, y para conseguirlo, pues lo que hace falta es tener un equipo de humanos, sobre todo detrás, que está muy bien centrado y muy bien metido con el producto. En nuestro caso es un pelín más complicado todavía porque tenemos dos aspectos que tenemos que cumplir, que uno es el aspecto de diseño, ya que es una llanta de aluminio, ¿vale? Entonces a cada vista del cliente, del conductor, y por otro también el aspecto de seguridad, ¿vale? Como está en contacto con la carretera, pues son dos aspectos importantes. Y claro, para cumplir, digamos, con los requisitos de calidad que exige el fabricante, es necesario, que ese es el segundo pilar, digamos, de la estrategia, tener una plantilla muy bien formada, ¿vale? Llevamos desde el año 80 ya en Teruel. Para seguir, digamos, evolucionando es necesaria una formación continua de la plantilla, formación en el producto, formación en los procesos, formación en el leadership, por ejemplo, también. Ahí el grupo sí que ha creado ciertas herramientas como el e-learning para seguir avanzando, digamos, en ese área. Desde luego, la plantilla es nuestro activo más importante, no puede ser de otra manera. Esos son, digamos, los dos pilares o las dos estrategias donde se mueve el grupo, los más importantes. Otro aspecto importante de la estrategia es el medio ambiente. Ahí sí que vemos, ya que la política mundial flojea un poquito en ese aspecto últimamente, pues lo que vemos como empresa creo que deberíamos tirar un poquito del carro, ¿verdad? Y un poquito avanzando y por delante. Bueno, en este caso lo que es el grupo ha implantado también una herramienta muy importante que es el Plan Blue, ¿cómo se llama? Bueno, ahí están varios aspectos del medio ambiente involucrados. En nuestro caso, lo que es Ronald Leviere, que sí que compramos ya desde hace mucho tiempo energía verde, y hacemos mucho hincapié en la plantilla de todo ese tema de medio ambiente, ¿no? Empezamos ya por los más pequeños, concursos de dibujo, ¿vale? Y da, digamos, nuestro granito de arena en ese sentido, ¿no? Creo que es muy importante. Otro pilar importante es la sociedad en general, sobre todo la turolensa. Ahí sí que estamos muy comprometidos con la ciudad, lo que es la provincia. Entonces queremos devolver un poquito la sociedad también lo que nos da. Entonces en este caso hemos decidido, lo hacemos a través de patrocinios. Patrocinios sobre todo eventos deportivos, que sea del fútbol, que sea el voleibol, que sea los maratones que hay en Teruel. Y eso es otro, digamos, esa estrategia también del grupo, lo que es, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Dominique. Schindler, cuyo director general Javier Catalina nos acompaña, es una conocida y reputada multinacional. En España cuenta con 2.000 empleados, de los que 500 están en Zaragoza, y como es conocido por todos, pues lleva a cabo desde la fase de diseño, fabricación y posteriormente seguimiento y mantenimiento de aparatos elevadores, es decir, ascensores y escaleras mecánicas. De todos es conocido que en muchas ocasiones el éxito o fracaso de una organización, de una empresa, depende de ese concepto que llamamos liderazgo. Los líderes son quienes tienen que llevar a cabo la implementación de los valores que conforman el núcleo esencial de la empresa. ¿Cómo hacéis, Javier, en Schindler para gestionar el liderazgo y qué valores son los que se impulsan en particular desde la dirección que tú tienes el honor de presidir en tu empresa? Buenas tardes, muchas gracias. También me sumo a los agradecimientos de Dominique, no me voy a repetir, pero muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por el premio. La verdad es que estamos encantados. Fíjate, la palabra liderazgo es una palabra que se usa muchísimo, ¿no? Pero en el caso de Schindler, liderazgo es un modelo. Tenemos un modelo de liderazgo que funciona porque hay un montón de gente ejercitando ese liderazgo, cada uno en su posición, cada uno en su función. Tenemos un modelo de liderazgo basado en varios valores, como tú muy bien has definido en la pregunta. Tenemos 5 valores clave que definen este modelo de liderazgo, ¿no? Os podéis imaginar, en un sector como el nuestro, quizá el valor más importante que tenemos es el de la seguridad. No podemos gestionar nuestra compañía, no podemos atender a nuestros clientes sin el concepto de seguridad, y nuestros trabajadores no pueden trabajar sin esa seguridad. Por supuesto, el cliente, yo creo que va a ser una palabra muy repetida hoy, obviamente. El desarrollo de las personas como tercer valor, la calidad y, muy importante, la integridad.
Tenemos un sistema también dentro de nuestro modelo de gestión de liderazgo de gestión de la integridad, gestión de nuestro código de conducta. Con esos 5 valores, lo que hacemos constantemente es formar, informar y evaluar a todas las personas que tienen equipos a su cargo, que para que os hagáis una idea, estamos hablando de un 12% de la plantilla tiene gente a su cargo, pero también evaluamos a gente que ejerce liderazgo hacia arriba o lateral. Es decir, en total el 40% de la plantilla pasa por este programa, por este modelo de gestión de liderazgo. ¿Cómo? Con un sistema de evaluación anual, de entrevista, en el que valoramos toda una serie de puntos que se apoyan en esos valores. Esa evaluación es una evaluación de desarrollo, de liderazgo, que luego utilizamos para establecer un plan de carrera y un plan de trabajo para mejorar ese plan de liderazgo. Como veis, es un modelo. La palabra liderazgo, en el sentido, vamos a decir, antiguo, ha quedado un poco muerta. El líder ya no es el director general de la compañía. Líderes somos cada una de las personas que tenemos un equipo a nuestro cargo. Muy bien, muchas gracias. La tercera empresa que va a recibir el sello de excelencia, sello oro, esta tarde, de excelencia empresarial, es una empresa que, como les he dicho, está en la localidad oscense de Fraga, es Becton Dickinson. Es una empresa del sector llamado de las tecnologías médicas porque diseña, fabrica y distribuye hipoalergénicos. Tiene también en torno a 650 empleados. El núcleo esencial sobre el que funciona una organización, una empresa, son las personas que la conforman. Saber aprovechar su talento al máximo, en poder manifestar el potencial extraordinario que las mismas tienen para que la empresa consiga sus objetivos. ¿Cómo hacéis vosotros, Javier, para poner al máximo el potencial de vuestros empleados y fortalecerlo? Muchas gracias, Ramón. Lo mismo, vamos a dar muchas gracias por el premio que se nos da hoy y especialmente en un momento significativo que cumplimos 40 años y es un aniversario a celebrar. Y esto lo quiero poner en relación con la pregunta que nos haces, ¿no? El desarrollo del talento, que para todos es una prioridad, en estos momentos se convierte en auténtico estrategia, algo estratégico para nosotros. Estamos en una localidad donde la densidad de población es muy baja, donde tenemos muchas veces dificultades para atraer al personal que queremos que allí se instale. Por eso el impulso o la promoción del talento no se convierte en una actividad aislada, sino que forma parte de un ciclo. Nosotros dedicamos muchos esfuerzos a la hora de buscar ese talento, tratar de atraerlo, buscar que exista un arraigo y se puedan instalar en nuestra localidad o en las proximidades, tratar de promocionar a todo el talento que hemos adquirido en proyectos clave para que tengan la facilidad de entender que una empresa como Becton Dickinson apuesta por ellos y que dentro de esta familia que nosotros estamos creando desde hace muchos años, pues forman un papel importante. Es muy importante también entender la diversidad, porque vemos que los paradigmas en los que nos hemos basado hasta ahora pues están cambiando y nosotros no podemos entender el talento y el desarrollo profesional como se ha entendido hasta ahora, sino que hay que ver cómo compaginar las ambiciones que las personas jóvenes ahora tienen y que nos transmiten, porque no está basado en modelos tradicionales, sino en ver cómo pueden encajar en proyectos, cómo pueden encajar en roles totalmente diferentes a los que hasta ahora había en la empresa tradicional. Todo eso creo que lo hemos integrado muy bien, por lo que digo, llevamos 40 años instalados en Fraga, ya más de 600 personas y estamos en continuo crecimiento. Y lo que hasta ahora estamos consiguiendo es una retención del personal donde hay carreras profesionales de 30, de 35 años trabajando dentro de la planta, lo cual nos hace pensar que estamos reforzando el mensaje de promoción y mantenimiento del talento en casa. Muchas gracias, Javier. Hemos escuchado a 3 empresas. Ahora, en vuestros 2 casos, tenéis una visión que me atrevería a llamar transversal,
porque en particular, Miguel, tú estás ahí en un balcón extraordinario, el de la Asociación Española de la Calidad, que te permite, son más de 1000 organizaciones con las que contáis, que te permite tener pues una visión plural de diversos sectores y campos de actividad. Hemos estado hablando de presente y de futuro en la conferencia inaugural. ¿Hacia dónde crees que va, a tu juicio, la innovación en ese futuro que ya es presente en las organizaciones empresariales? Futuro, bueno, gracias por invitarnos y gracias sobre todo por estar en esta fiesta con todos vosotros. Siempre es una alegría venir a la tierra de mi madre y de mis hermanos. Hablemos de futuro lejano. ¿7 años? 7 años, ¿de acuerdo? Yo estoy convencido de que en 7 años vamos a trabajar mucho en digitalización. Está claro. Llamémosle como te dé la gana, Industria Conectada 4.0, llamémosle gestión del dato para obtener determinada información, para presumirla y para deducirla. Si trabajamos en dato, para trabajar en es que va concatenado. Si trabajo en digitalización, voy a necesitar el dato. Si trabajo el dato, voy a necesitar algo que ya tengo clarísimo, que es la seguridad del dato, en lo que ya estamos. Y esto va a cambiar el mundo de la misma manera que ha cambiado ya todo lo de la seguridad del dato mediante una ley que ha aparecido hace 2 días y que ha impuesto la creación de una figura nueva o la implantación oficial de una figura nueva, que es el delegado de protección de datos. De la misma manera que vamos a gestionar el dato y su seguridad, el dato nos va a permitir averiguar cosas de comportamiento. Si averiguamos cosas de comportamiento, vamos a trabajar sobre las emociones. Espera, y emociones en industria quiere decir que la gente tendremos que experimentar qué siente el conductor que lleva tu llanta o la persona que se sube a tu ascensor o la persona, ¿entendéis? O la persona que va a utilizar un fármaco fabricado en vuestra casa. Es decir, tendremos que gestionar emociones y para gestionar emociones, en lo que habrá que investigar mucho más de lo que todavía sabemos, y el manejo de todo ello conjuntamente, esto nos va a permitir, además, investigar algo que nos hace mucha falta, que es en el comportamiento humano, porque además está cambiando. Las personas estamos cambiando, el mundo está cambiando y con ellos tenemos que cambiar. Y no olvidemos una cosa importantísima, que todo esto de lo que estamos hablando es parte de la calidad, porque si lo que pretendemos es vivir, no sobrevivir, sino vivir bien, calidad más competitividad es... más innovación es competitividad. Entonces, tenemos clarísimo que esto es parte del hacer de cualquiera de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Ya les he comentado anteriormente que Ignacio Babel es el secretario general del Club de Excelencia en Gestión. Quiero decir que es el único representante, el club, vuestro club es el único representante oficial en España del modelo FQM. Por lo tanto, ¿qué podrías decir para animar a muchas personas que aquí ocupan además puestos directivos en empresas que nos acompañan, para animarles a avanzar en el modelo FQM, como a tu juicio entiendo es un modelo eficaz y eficiente para evaluar la excelencia empresarial? ¿Qué les dirías? Pues que bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias, porque además es un placer estar con viejos amigos. Javier, lo siento, Javieres, nos conocemos desde hace unos pocos años. Al IAF también le conozco desde hace unos cuantos años, y de Miguel Udaondo no hablo porque nos conocimos en las cuevas. Sí, más o menos. Cuando una organización se plantea mejorar, se plantea a veces mejorar en aspectos parciales. Y la excelencia lo que supone es, primero, diferenciarte de los demás, no solo porque haces las cosas bien, sino porque tienes un propósito de atender a todos los grupos de interés de una manera equilibrada. Estés en el negocio en el que estés, fabricando llantas o fabricando jeringuillas, o dando un servicio. Y cuando te planteas la excelencia, lo que tienes es que plantearte ¿qué estoy haciendo? ¿Es exactamente esto lo que tengo que hacer? Porque Marta nos anticipaba que el futuro va a cambiar y está cambiándonos la realidad. Hay muchas organizaciones que siguen haciendo las mismas cosas que hacían hace 5 años, 10 años y que ya no hace falta hacer.
ves mucho papel todavía en las organizaciones que no hace falta. Entonces, el asunto es, primero tengo que saber qué es lo que tengo que hacer, y lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer muy bien. Esa es la esencia de la excelencia. Pero ser muy cuidadoso de no perder recursos haciendo cosas que no debería estar haciendo. Y luego tengo que medir. Y esto, pues compartimos que la calidad de la gestión o la mides o estás perdido. Y medir la gestión es posible. Para eso se diseñó el modelo FQM. Pero el modelo en sí contiene 9 cajas, unas cajas que son para decir qué es lo que yo debería estar haciendo y además hacerlo bien, pero también hay que medir qué resultados estoy teniendo. Y hay que medirlo desde el punto de vista de los clientes, porque si no somos capaces de satisfacer, de tener una experiencia con los clientes satisfactoria, malamente vamos a sobrevivir. Tengo que hacerlo bien con las personas que trabajan en la organización, con los empleados. Tengo que hacerlo bien con los accionistas, porque piden un retorno de su inversión. Pero cada vez más la sociedad ha ido cambiando y nos hemos convertido como sociedad en partícipes de las empresas. Queremos que las empresas nos ayuden a mejorar la sociedad. No queremos que todos los beneficios que genera una empresa se los lleven los accionistas. La sociedad hoy reclama que las empresas se mojen literalmente en mejorar también la sociedad. Entonces, el modelo de excelencia de FQM que se diseñó hace 27 años sigue siendo perfectamente válido porque maneja las esencias de lo que hay que hacer, mide los 4 grupos de interés principales y, sobre todo, y lo más importante, es que tiene un círculo virtuoso alrededor, que se basa precisamente en decir qué estoy haciendo, mido y ahora mejoro e innovo, cambio. Y desde el club lo que estamos haciendo es promover la transformación en las organizaciones. Ya no es cambiar para mejorar a un cierto ritmo, es que hay que transformarse y transformarse bastante deprisa. Por lo tanto, el modelo ayuda a muchas organizaciones a hacer esa transformación con sentido. Muchas gracias. Marta, en tu exposición nos has puesto brillantemente encima de la mesa algunas claves de lo que el llamado nuevo ecosistema digital implica en nuestras vidas actualmente y el futuro que viene. ¿Cómo ves tú en ese mundo de digitalización empresarial el concepto de excelencia? Bueno, pues me sumo a los agradecimientos y también a daros la enhorabuena a los que habéis recibido ese premio a la excelencia. Sería en realidad muy pretencioso por mi parte venir a deciros a los empresarios lo que tenéis que hacer. Nadie mejor que vosotros conoce vuestras empresas. Yo lo que os puedo contar es lo que he visto que ha tenido más éxito en algunas de las empresas que me han contado sus recetas, porque también hay otras que me contaron que lo tenían muy claro que han terminado fracasando. Entonces ya os digo que trabajo mucho el escepticismo porque si nos creemos todo lo que nos cuentan los periodistas mal vamos. Y hay un cambio fundamental que creo que define ahora a las empresas excelentes, a las empresas con más futuro en este mundo incierto, en plena transformación, que es dudar mucho. Es no ocultar la incertidumbre, sino aceptar que no tenemos ni idea de cómo va a ser el mundo dentro de 5 años. Porque tenemos indicadores, hay muchas pistas para seguir esas tendencias, pero tenemos que gestionar un nivel de incertidumbre que entiendo compartiréis en vuestra cuenta de resultados. Está siendo difícil de gestionar. Antes se hacían los planes a 5 años, luego pasaron a hacerse a 3 y ahora hacer un plan anual ya es ambicioso, ¿verdad? Yo he visto un cambio radical en los últimos 2 años en las empresas y llevo ya unos cuantos años haciendo periodismo económico y periodismo tecnológico, preguntándoos cómo lo veis, qué estáis haciendo y qué es lo que os funciona. Y hace un par de años hubiera sido bastante impensable que el consejero delegado de una empresa, cuando yo le pregunto cómo ves el mundo, cómo ves tu empresa dentro de 5 años, me hubiera dicho no lo sé. Hace un par de años era absolutamente incuestionable. Hace 1 año y medio, por ejemplo, cuando entrevisté uno de los expertos que entrevisté para El Fin del Mundo, tal y como lo conocemos, fue el consejero delegado de una importantísima empresa del motor, una de las líderes, que me pidió que fuera off the record nuestra conversación y por eso fue profundamente sincero. Así que no os diré qué empresa, pero sí os diré que lo entrevisté en una torre de Manhattan. Me dijo que no sabía cómo iba a ser el futuro, pero me lo dijo off the record. Y me dijo que lo que le tranquilizaba era que dentro de 5 años él iba a estar jubilado jugando al golf. Eso también me lo dijo.
Y hoy ya me encuentro empresarios valientes que me dicen que realmente esta incertidumbre no hay que ocultarla, sino que tiene que servir de palanca de cambio. Que en este mundo que cambia tan deprisa, del que os estaba hablando antes, si hay algo que podemos saber a ciencia cierta, que podéis saber las empresas, es que vamos a ser novatos constantes. Que la excelencia ya no es el grado que era antes, que ser novato tenemos que despojarlo de esa palabra despectiva que parece que tiene, porque tiene grandes ventajas. Ahora mismo en las organizaciones esa mezcla de talento puede dar lugar a soluciones nuevas que no se le han ocurrido a nadie, lo cual os brinda oportunidades fascinantes de cambiar el mundo, que yo creo tenéis que al menos intentar aprovechar. Veremos a ver qué pasa, pero desde luego dejar de ver la incertidumbre como un lastre e intentar convertirla en oportunidad sería lo que a mí me parece que ahora mismo define este momento para las empresas, y no tenéis en absoluto una tarea fácil, ya os lo digo. Gracias, Marta. Recientemente, bueno, no solo recientemente, de 2 años o 3 a esta parte, vinculamos el concepto de excelencia empresarial al de responsabilidad social, porque queremos tener un tejido empresarial que apueste por esa triple sostenibilidad económica, social y ambiental. Y claro, cuando hablamos de responsabilidad social, la primera mirada en relación con los grupos de interés de las empresas son los empleados. Los empleados son clave en una organización. ¿Cómo medís vosotros, Dominique, la satisfacción de vuestros empleados y qué hacéis para motivarlos? Porque ello es un elemento esencial de vuestra implementación de esa estrategia que antes nos relatabas. ¿Cómo hacéis eso? Pues lo hacemos a través de 2 vías, ¿vale, Ramón? Primero, a través de unas encuestas, digamos, del clima laboral, que hacemos cada X años. Eso, digamos, ha cambiado también en el transcurso, digamos, de los años, de los 37 años que llevamos ya en Teruel. Antes era más de papel, ahora es más con ordenadores. Las preguntas también han cambiado de alguna manera. Importante, sobre todo, que es un análisis, entre comillas, anónimo, ¿no? Donde cada operario que puede, digamos, opinar sobre ciertos puntos, ¿no? Pues desarrollo profesional, por ejemplo, perspectivas del futuro, para decir algo, y más o menos unos 20-25 preguntas. Eso sí que nos da, digamos, una información muy global del clima de la plantilla, ¿no? Que es muy importante. Eso es, como digo, pues más global. Lo que es más individual son las conversaciones, llamamos conversación de coordinación y desarrollo, que tenemos con cada trabajador, ¿no? O sea, cada operario se sienta una vez al año con su responsable, y, digamos, el operario tiene su autoevaluación, ¿no? Se autoevalúa cómo ha sido su año, ¿no? Cómo se siente en la empresa, cuáles son sus inquietudes, y el responsable hace lo mismo. Y luego se intenta compaginar, digamos, esas dos hojas, ¿no? Y a través de eso, digamos, sacar una conclusión, en este caso más personal, de cada trabajador, ¿no? De cada equipo, de cada centro de trabajo, como sea, ¿no? Y eso es como en Ronald Ibérica, digamos, medimos un poquito la satisfacción e intentamos sacar una tendencia también, que es complicado, como ha dicho ya Marta hoy en día. Incertidumbre está, sobre todo en el sector de automóvil, creo que más que nunca. Ahí no sabemos, suponemos que llantas vamos a fabricar mañana también. Un producto sustituto de momento no hay. Esperemos que en 10 años, cuando yo me jubile, pues también seguimos fabricando llantas. Pero vamos, incertidumbre está, ¿cierto? Muy bien, gracias. Hemos hablado de los empleados como elemento nuclear de lo que llamamos los grupos de interés, los stakeholders en terminología anglosajona, pero una parte de esos grupos de interés son los clientes. Desde Schindler, Javier, ¿cómo evaluáis la satisfacción de los clientes y además cómo se hace en una empresa como la vuestra, que tiene distintos mercados, distintos países, y que supongo tratáis de buscar un común denominador homogéneo para evaluar esa satisfacción con vuestros clientes, que es el futuro, porque si no hay clientes la empresa no tiene futuro? Efectivamente. Bueno, en nuestro sector no es siempre tan evidente que el cliente sea el usuario o el que nos paga, ¿eh? Está todo a veces un poco mezclado, pero es un hecho que tenemos un reto en toda empresa que instala una máquina, ¿no? Instala algo que va a usar mucha gente. Tenemos el reto de la calidad percibida, ¿no? Es realmente el cliente o el usuario que se va a subir en un ascensor nuestro va a percibir esa calidad que nosotros pensamos que tenemos y que estoy convencido que tenemos, ¿no?
Pensar que nosotros producimos en la casa del cliente, en esa comunidad de propietarios o en ese hotel, nosotros producimos el ascensor o ponemos la escalera mecánica. Luego ya, cuando estamos fabricando, estamos expuestos al cliente y a que él vea nuestros métodos de montaje y de fabricación y de seguridad, ¿no? Pero es que luego, cuando nosotros le vamos a entregar un ascensor a un cliente, para que os hagáis una idea, tenemos un protocolo de entrega. Ese protocolo de entrega, en función del tipo de ascensor o de escalera que sea, chequea unos 300 puntos diferentes. Que diréis, caramba, para una caja que sube y baja, no está mal. Claro, es que hay mucho detrás, ¿no? Pero lo que os quiero llevar a que veáis es que de esos 300 puntos, 100 puntos los llamamos de calidad percibida. Es decir, son 100 puntos que verificamos antes de entregarle el ascensor o la escalera al cliente desde el punto de vista del cliente, si se lo estamos entregando realmente como él lo va a percibir. Con lo cual, el primer punto de chequeo de la satisfacción de nuestros clientes está en el momento de la entrega, ¿no? A partir de ahí, os podéis imaginar, como tantas empresas, hacemos miles de encuestas al año. El año pasado hicimos 18.000 encuestas a clientes, el 30% prácticamente de nuestros clientes del año pasado. Hicimos encuestas de calidad, utilizamos un famoso indicador clave que es el NPS, que ya es un estándar en el mundo de la evaluación de la satisfacción del cliente. Y luego, y además quiero decirlo con muchísimo orgullo, tenemos un centro de atención al cliente. Un centro de atención al cliente 24 horas que está en Zaragoza, del que 70% de su plantilla es gente con capacidades diferentes. Y ese centro de atención del cliente es un verdadero altavoz hacia dentro de la compañía de todo lo que nos dicen los clientes que hacemos mal y que hacemos bien, que también a veces hacemos cosas muy bien, ¿no? Entonces, fijaros que tenemos un poco el bucle cerrado, ¿no? En la entrega, la encuesta directa y luego la atención al cliente mediante este centro de control que tenemos aquí en Zaragoza. Gracias. Becton Dickinson, vuestra empresa, estáis en una localidad pequeña, 15.000 habitantes. Claro, en Aragón 15.000 parecen muchos, pero si miramos en lo que es en el conjunto de Europa y en el resto de España, el tamaño de las poblaciones que cuentan con industrias como la vuestra, 15.000 es muy pequeña. Hemos hablado de la sinergia entre excelencia empresarial y responsabilidad social. Uno de esos elementos que definen y evalúan esa sinergia es el impacto en la sociedad. En esa localidad tan pequeña y en ese entorno, ¿cómo evaluáis vosotros el impacto en la sociedad de vuestra actividad industrial y qué retorno a su vez recibís de la misma? Bueno, nosotros sabemos que en una población tan pequeña lo que tenemos que hacer es jugar un papel decisivo. Por eso lo más importante es estar en muy buena relación con las instituciones. Antes he tenido la oportunidad de hablar con el alcalde de Fraga, con el que nos une una buena relación y amistad. ¿Por qué? Porque esa es la forma de saber dónde y cómo tienes que interactuar con el entorno que te rodea. Nosotros tenemos como prioridad, evidentemente, cumplir nuestros objetivos económicos y de producción, porque es la razón de ser principal. Pero no puede dejar de estar esta razón principal sin hacer un impacto positivo en los que nos rodean. Nosotros colaboramos con los centros de ATADES que hay en Fraga, donde nosotros desviamos todo el producto que hay que recuperar para que ellos hagan esa labor. Les pagamos nosotros un salario para que puedan recuperar ese material. Nosotros hemos delegado en empresas también con personal con ciertas discapacidades para que nos fabriquen la ropa, también el cuidado de la jardinería. Tenemos un montón de actividades que son las que creemos que tenemos obligación de hacer. ¿Cómo lo medimos? Pues hay muchos métodos, pero uno más importante es, por ejemplo, cuando el otro día nos vino todo el centro de ATADES a visitar a la planta. Nos vinieron cerca de 20 personas, cada uno pues con sus dificultades, con las sillas de ruedas, con complejidades para moverse dentro de la planta. Les regalamos una camiseta a cada uno de ellos, una con el logo de BD.
los hemos fichado para siempre. O sea, son ya nuestros para siempre, porque las caras de alegría que ponían y cómo nos preguntaban cómo podían hacer mejor su trabajo para recuperar las piezas de plástico que nosotros les dábamos para sacar una mayor valorización, era extraordinario. Con lo cual, yo creo que es preguntar cómo podemos ayudar, y para eso hay que relacionarse bien con las instituciones, creo yo. Y segundo, acoger a esas personas, preguntarles y hacerles ver que cualquier oportunidad que surja pues puede ser una oportunidad para ambos, ¿no? Tanto para nosotros como para esa organización. Gracias, Javier. Vosotros, Miguel, me consta, porque sigo desde hace años la actividad de la Asociación Española de la Calidad, que trabajáis mucho el área de la formación. Cooperáis en cursos vinculados a las empresas. Pero junto a lo vuestro existe una formación reglada. Hay lo que conocemos como formación profesional o la propia formación universitaria. En ese nuevo futuro en el que estamos ya inmersos, ¿qué cambios crees, a tu juicio, que debe tener la propia formación reglada para adaptarse a esa digitalización que impregna ya nuestras vidas? Los contenidos vendrán per se, o sea, estudiarán lo que haya que estudiar, lo que se sepa que hay que estudiar, vale. Pero hay cosas actitudinales que habrá que partir de tanto la universidad como de las propias empresas, y no me cabe duda que en muchas de ellas están haciendo cosas en este sentido, que son, por ejemplo, educación colaborativa, enseñar otra manera de saber que no sea el listín que se sabe unas cosas, pero que no es capaz de intercambiar en un equipo. Tener una conciencia social, una conciencia medioambiental o una conciencia sostenible. Por otra parte, habrá que tener, y esto estoy diciendo que habrá que hacer una universidad en los colegios y en las empresas, en todas partes, porque este cambio va a ser muy grande y nos va a hacer falta a todos. Por otra parte, el tema comunicación. Marta decía el fin de las conversaciones. Como se acaben las conversaciones, estamos liquidados, porque la máquina podrá interpretar, el coche podrá saber tu estado de ánimo. De hecho, algunos ya lo saben. Lo que pasa es que luego no sabe hablarte para que tú te desahogues de determinada manera. Entonces, por ejemplo, enseñar a directivos a conversar, a tener conversaciones de feedback o conversaciones de mejora, eso es algo en lo que hay que entrenarse. No nos han enseñado a conversar con nuestra pareja, no nos han enseñado a conversar con nuestros hijos. Y si no lo hacemos, ¿pero cómo no lo vamos a hacer? Sí, pero lo estamos haciendo, pero quizá lo podríamos hacer mejor. Con nuestros colaboradores, con nuestro jefe, con nuestros clientes, tendríamos que hablar, que conversar y, desde luego, que escuchar de otra manera diferente a lo que lo hacemos. Nosotros tenemos la suerte en la asociación, y con esto termino, tenemos comunidades muy grandes. La de innovación tiene 200 y pico personas, 200 y pico vocales, que es donde verdaderamente está el conocimiento. Ahí dentro hay, y además invito a todo el mundo a que participen, a que se enteren, hay un grupo de trabajo que es investigación en educación, que están hablando de esto, en el que hay entidades de formación, hay universidades, hay escuelas de negocio y, desde luego, hay muchas empresas. Ahí hay que estar y ahí hay que saber. Y además no aprenderemos solos, aprenderemos equivocándonos y corrigiendo lo antes posible. Aprenderemos equivocándonos y aprenderemos teniendo paciencia, que es otra de las cosas que la inmediatez del mundo en el que vivimos nos está quitando, nos está machacando. Aprender a esperar, aprender a equivocarse, aprender a levantarse, aprender a ser inasequibles al desaliento. Nos quedan unas cuantas cosas que hay que aprender a todos los niveles, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ignacio. En Aragón, en los últimos 15 años hemos hecho una apuesta fuerte, todo el mundo, empezando por las empresas como protagonistas, siguiendo por la administración, por la excelencia empresarial. Son ya más de 1000 las empresas aragonesas que trabajan con el modelo FQM. Tú, desde ese observatorio no inercial que decíamos en física que tú atesoras, ¿cómo ves la apuesta de Aragón por la excelencia empresarial y por el modelo FQM? Pues para evitar que me vapuleen tengo que decir que muy bien, pero es que además me lo creo. Cuando decía que tengo el privilegio de conocer a la mayoría de las personas que están en esta mesa desde hace unos cuantos años,
es porque he ido observando que esta es una de las comunidades que desde el punto de vista de la excelencia lo ha hecho muy bien. Y lo digo sin tratar de vender ninguna moto, lo digo porque en el fondo llegar a la excelencia no es un camino corto y en Aragón no se ha tomado ningún atajo. O sea, las empresas que están aquí hoy, que reciben el premio, lo constatan, que esto no lo empezaron antes de ayer ni el año pasado. Llevan muchos años en un esfuerzo por mejorar, por innovar, por desaprender algunas cosas, por aprender otras, y que eso es lo que al final paga. Y aquí, y aunque seas tú el director, Ramón, pues tengo que decir que el Instituto Aragonés de Fomento ha contribuido de forma muy importante y desde hace muchos años a promover una cultura de excelencia en el tejido empresarial en Aragón. Y lo habéis hecho francamente bien, porque habéis contado con grandes empresas que han hecho de tractoras de sus proveedores y de sus partners, pero también le habéis dedicado muchos recursos, mucho esfuerzo y mucho tiempo a las pymes. Y actos como este, es decir, reconocimiento a aquellas empresas excelentes en Aragón y con un auditorio importante, pues son la prueba de que los deberes los lleváis hechos, y me atrevo a decir que mejor que otras comunidades. Bien, muchas gracias. Marta, para concluir este debate, estamos hablando mucho de cómo van a cambiar las cosas en ese escenario digital y hemos hablado incluso de ese sustantivo que es incertidumbre. En ese nuevo escenario al que me acabo de referir, a tu juicio, ¿qué perfil de empleados crees que van a demandar las empresas, ya no solo para trabajar en la excelencia empresarial, sino simplemente para ser competitivas, fortalecerse y crecer? Bueno, yo creo que las empresas... Atrévete a hacer una apuesta. Las empresas vais a seguir contratando humanos mucho tiempo, aunque también se mecanicen muchos procesos, y lo han comentado Miguel e Ignacio. La clave, lo que se está buscando en los empleados, lo más útil que se puede pedir a un empleado es la capacidad de aprender y de desaprender, de tener curiosidad. Porque los conocimientos que hoy, en 2018, se aprenden en la universidad o en formación profesional, es muy poco probable que vayan a ser necesarios dentro de 5 o 10 años, a esta velocidad que cambia el mundo. Por eso hablamos de, en inglés queda muy bonito, se dice nomads, esos nómadas del conocimiento. Aquellas personas capaces de ser más líquidas en su capacidad de adaptarse a lo nuevo constantemente. Se le pide a las empresas, lógicamente, también a los empleados. La capacidad de aprender. No hay más que ver lo autodidactas que son hoy en día los niños delante de un tutorial de YouTube. Puedes pasar las horas aprendiendo a volar drones o a pintarte las uñas de muchos colores. Realmente puedes decidir qué haces con tu capacidad de aprendizaje. Pero las nuevas generaciones son mucho más autodidactas de lo que éramos nosotros, y cuando das con un perfil de alguien que tiene curiosidad por aprender, me atrevería a decir que da bastante igual que haya estudiado, porque se lo puedes enseñar tú. Al fin y al cabo, tú eres el que conoce en tu empresa el conocimiento. Entonces, personas con curiosidad, con capacidad de aprender y de reinventarse constantemente, porque vamos a tener que reinventarnos. No sé qué profesión tenéis los que estáis aquí, pero dentro de 15 años seguramente tengáis otra, ya os lo digo. A lo mejor la llamamos igual, pero va a tener muy poco que ver. Y además de la capacidad de aprender, de ese nómada del conocimiento, del ser novatos constantes, también las personas, yo creo que hay otra capacidad que hay que pedirle a los equipos humanos de las empresas del futuro, que es la diversidad. Lo habéis comentado algunos y me parece fundamental. Perfiles diversos en los que haya hombres y mujeres de diferentes maneras de ver el mundo, de diferentes razas, si es que eso tiene alguna relevancia, de diferentes religiones, que hayan estudiado en diferentes sitios diferentes cosas. Si todas las personas de un equipo de dirección han hecho el MBA en el mismo sitio, es muy probable que la solución a la que lleguen sea la misma. Y en un mundo de problemas tan cambiantes, lo que queremos son soluciones diversas y maneras más creativas de resolver problemas, porque nos vamos a encontrar con problemas que no han existido nunca hasta ahora, porque nunca hemos vivido en un mundo en el que la inteligencia artificial avanza tan deprisa. Entonces, la curiosidad por aprender y yo creo la diversidad como valor fundamental, no solo por responsabilidad social, sino porque es que se va a ganar más dinero haciéndolo así.
creo que serían un poco las dos cualidades fundamentales de esos equipos. Pues muchas gracias, Dominique, Javier, Catalina, Javier Pardiño. Muchas gracias, Miguel, Ignacio y Marta. Creo que hemos tenido la satisfacción, por una parte, de constatar la presencia de 3 magníficas empresas, empresas señeras, que pueden lucir con orgullo este emblema que hoy vais a recibir por grandes méritos propios, que es el de la excelencia empresarial, el sello oro en el modelo FQM, y 3 personas con una visión magnífica de sus organizaciones, en la que actuáis, si me permitís el término, como apóstoles de la excelencia empresarial. Merece la pena que en Aragón sigamos todos juntos creyendo que la excelencia empresarial es el camino idóneo para ser un territorio de futuro y competitivo. Muchas veces hemos dicho que en Aragón tenemos 2 grandes valores, que son nuestra situación geoestratégica y el talento de las mujeres y hombres que conforman nuestra sociedad. Pero eso es cierto, pero no es menos cierto que necesitamos un tejido empresarial fuerte, que crea en el futuro y que nos garantice en ese escenario de incertidumbre esperanza, porque esa esperanza se traducirá en satisfacciones. Muchas gracias, señoras y señores, por su atención, y reanudaremos luego con la parte central y la ceremonia central de este Foro de la Excelencia 2018. Muy bien. Gracias.